Hola, buen día, espero que esté muy bien. Sean bienvenidos nuevamente al curso de Python. Hoy día nos vamos a introducir un poquito a lo que sería Python. Hoy día vamos a trabajar con números y vamos a dar primero una breve explicación de qué es la programación y realmente, bueno, veamos primero qué es la programación. Bueno, la programación es el proceso, ¿vale? De tomar un algoritmo, ¿vale? Nosotros una instrucción, escribirla en un lenguaje de programación, de modo que luego pueda ser ejecutado por una computadora, que la computadora lo lea, ¿vale? Y ella siga esas instrucciones. Existen muchos lenguajes de programación y muchos tipos diferentes de computadoras, ¿vale? Pero el primer paso es la necesidad de tener una solución, ¿vale? Sin un algoritmo no puede haber un programa. Por eso la programación se basa en nosotros escribir instrucciones para que el computador pueda interpretarlas, leerlas, digámoslo, y este pueda hacer una tarea que nosotros determinemos como desarrolladores, ¿vale? Veámoslo de una manera más sencilla. Nosotros la programación la podemos tomar como que es una explicación a la computadora de qué cosa es, en qué forma y cómo puede llegar al usuario, ¿vale? Bueno, y en la programación se utilizan muchas veces los lenguajes de programación que sirven para dar estas instrucciones. Entre ellos está Python, que es el que vamos a utilizar. Python es un lenguaje de programación de escritura rápida, digamos robusto, un código abierto, ¿vale? Es muy bueno, se utiliza para bastantes áreas, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿vale? Se puede implementar varias ideas que nosotros podamos tener en pocas líneas de código, ¿vale? Que a veces es más extenso en otros tipos de lenguaje. Cosas que caracterizan a Python, disculpen, es su sintaxis, que es simple e intuitiva, ¿vale? Es legible, o sea, nosotros podemos leerla, digamos, a simple vista, ¿vale? Alguien que no sepa programar puede entender un poco de lo que podría llegar a ser, ¿vale? Es un lenguaje en expansión, ¿vale? Cada día se expande más, tiene un gran futuro, es muy preferida hoy en día, ¿vale? Es gratuito, es multiplataforma, o sea que lo podemos utilizar en muchas plataformas y nos sirve para desarrollos de scripts, desarrollos de interfaces gráficas, podemos desarrollar, ayudar digamos, en donde se hace inteligencia artificial. Realmente abarca bastantes áreas que nosotros podemos utilizarlas y dedicarnos a muchas cosas. Realmente es muy bueno y tiene varios frameworks, ¿vale? Que nosotros podemos utilizar para poder desarrollar igualmente en Python. Por ejemplo, podemos desarrollar, hacer desarrollo web también. Bueno, vamos a empezar a practicar con Python. Yo lo que he hecho ahora es abrir una terminal. Yo estoy trabajando en Linux. Ustedes si trabajan en lo que sería Mac, creo que pueden hacer lo mismo, de la misma forma, trabajar desde la terminal. Y en Windows ustedes van al buscador, digamos, de aplicaciones y escriben Python y les va a aparecer una aplicación que se llama Shell Python, puede ser. Ustedes pican una de estas aplicaciones y se les va a abrir lo siguiente similar. Entonces yo acá en la terminal voy a escribir Python 3.9, ¿vale? Y se me va a abrir algo como esto. Entonces ustedes cuando abran la aplicación en Windows, por ejemplo, les va a aparecer algo como esto. Digamos, otro color claro, pero les va a dejar escribir, ¿vale? Les va a dejar escribir y les va a aparecer de esta forma, ¿vale? Entonces, esto lo que es un intérprete que nos va a permitir practicar con Python sin directamente ir a programar, digamos. O sea, utilizar nosotros utilizamos los editores de texto, ¿vale? Pero esto lo que nos va a permitir será como entender un poco Python antes de introducirnos directamente a la escritura de código, con su sintaxis, con su forma, con su estructura, ¿vale? Esto nos sirve como para practicar y entender un poquito, ¿vale? Bueno. En Python tenemos dos tipos de números. Tenemos los que serían los enteros y los que serían los flotantes. No se preocupen si ustedes no entienden, los voy a explicar en un momento. Por ejemplo, yo pongo, esto es un intérprete, ¿vale? Nosotros cuando escribamos código va a ser diferente, pero esto es para que ustedes puedan entender cómo funciona Python en este intérprete, ¿vale? Y en general. Si yo pongo 2 más 2 por matemática pura, nos daría 4, claro. Entonces, este tipo, dale.
Este 4 es un tipo de dato que, bueno, es un tipo de dato numérico, ¿vale? Porque es un número, el 4 es un número, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pero se le conoce que es un número entero y se representa con el nombre int. Esto es muy importante que lo tengan claro porque vamos a utilizar este tipo de datos mucho en el curso, entonces es muy importante que lo tengan presente. Entonces, este 4, ¿vale? Yo pongo 2 más 2, me da un 4. Y esto sería, me daría un entero, ¿vale? Porque este 4 es un entero. Entonces, ¿qué pasa si yo digo 4? Ahora estoy haciendo, Python permite, ¿vale? Hacer diferentes operaciones matemáticas. Se utiliza mucho para eso igualmente. Entonces yo digo, por ejemplo, 4 dividido 2. Para la división utilizamos esto, pero los signos, estos tipos de signos y los signos que vamos a ver, los vamos a explicar en otro video, pero esto para que puedan entender los tipos de datos numéricos. Vale, entonces si yo pongo un 4 dividido 2, esto me da 2.0. Acá me aparece 2.0, pero nos da 2. ¿Por qué me aparece 2.0? Porque Python, esta división, las divisiones las determina como un tipo de dato flotante, que sería, esto es un decimal, claro, 2.0 es un decimal. Python lo reconoce como un tipo de dato flotante. Piensen y se determina así. Flotante. Entonces, 4 sería un tipo de dato numérico. Estos son numéricos. Esto es un entero y esto es un flotante. ¿Vale? Entonces, también podemos hacer otras operaciones, por ejemplo, exponenciación, ¿vale? Una potencia, por ejemplo, 4 elevado a 2. Así se representa, ¿vale? Así se representa la potencia. 4 elevado a 2 tomaría 16, ¿vale? Porque 4 por 4 es 16. Y también me permite hacer multiplicaciones, puedo hacer división, digamos, una división que me parezca sin decimales, ¿vale? Yo podría hacerlo de la siguiente manera, con un doble, ¿vale? Esto no es necesario que, bueno, pueden poner atención, pausa, escribirlo, pero necesito que entiendan, ¿vale? Igualmente, los signos, si no hay problema, esto lo vamos a ver en otro video, pero es para que entiendan. 4 dividido entre 2 me va a dar 2. Acá ya no es un número flotante, un tipo de dato flotante, ¿vale? Es un tipo de dato numérico, pero no es un flotante, sino que ahora es un entero, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver lo que serían las variables, ¿vale? Las variables, véanlo como una caja, una cajita donde nosotros podamos incluir datos, tipos de datos, ¿vale? Una variable es algo que varía. Nosotros utilizamos la variable en Python, al escribir, y en la mayoría del lenguaje, las variables se utilizan para almacenar datos. Entonces, ¿cómo se representa una variable en Python? Yo escribo mi variable, ¿vale? Primero defino el nombre, ¿vale? Asigno una variable el nombre, pero el nombre no puede tener espacios, no puede tener símbolos ni nombres especiales. ¿A qué me refiero con los símbolos? No es correcto que yo ponga una arroba, por ejemplo. Tampoco un nombre especial. Por ejemplo, nombre especial me refiero a nombres reservados por Python. Esto es otro tema que vamos a ver más adelante, pero hay nombres, digamos, por ejemplo, int, ¿vale? O por ejemplo print, que lo vimos la clase pasada, que son nombres que digamos vienen con el lenguaje, claro, pero no es recomendable utilizarlos porque puede dar error, ¿vale? Entonces, una variable, pongamos que es una caja, una cajita donde vamos a almacenar datos y podemos consultar esas cajitas. Por ejemplo, vamos a representarlo. Por ejemplo, yo voy a poner caja 1, espacio, se puede representar de esta manera, ¿vale? O así. ¿Vale? Así, caja 1 es igual, ¿vale? A, por ejemplo, un 5, ¿ok? Ahí yo estoy asignando. Ya les repito, los símbolos vamos a verlo en otro video, pero caja 1 es igual a 5. Entonces, yo le digo, Python, ¿qué contiene caja 1? Y Python me va a decir, caja 1 contiene un 5. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Entonces, acá yo le estoy asignando un valor, ¿vale? Caja es el nombre de mi variable. Le digo, tú vas a valer 5, el dato 5, vas a valer 5 entero, eres un entero, ¿vale? Entonces, yo ya consulté, entonces, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, caja 2 va a ser 4? Entonces, yo le consulto Python, ¿qué tiene caja 2? Caja 2 tiene un 4, recién la asigné. Vale, y entre variables, yo también
si el dato que contiene esta caja, si el dato que está dentro de esta variable, que en este caso es 5 y en este caso es 4, si es entero o es flotante, si es un tipo de dato numérico, ¿vale? Puedo sumarlos. ¿A qué me refiero? ¿Vale? En este caso, que se sumen los números, ¿vale? Entonces, si yo le digo caja 1 más caja 2, esto me va a lanzar un 9, ya que 5 más 4 es 9. Esto es lo que nos está interpretando Python. Acá estamos sumando dos números, ¿vale? Que son de tipo dato entero, y esto nos da un valor. Lo que sucede con las variables, que como dije que son variables, son cosas que varían, van variando durante el código que vamos escribiendo. Entonces, las variables, por ejemplo, caja 1 que vale 5, ok. Entonces, si yo le digo caja 1, ahora yo quiero que valga 10, no, 20. Caja 1 que valga 20, por ejemplo. Entonces ahora yo le digo Python, ¿cuánto vale caja 1? Usted pueden pensar que vale 5 todavía, o que vale 25 porque tal vez se sumó, pero no, vale 20 porque reasigné el valor, ¿vale? Eso es lo que sucedió. Digamos que es un contenedor esta variable. Entonces, como va variando, ahora yo podría hacer lo mismo de nuevo. Caja 1 menos caja 2, esto me daría 16, ya que 20 menos 4, que valía caja 2, me daría esto. Entonces, las variables nos permiten para almacenar datos. Yo podría almacenar inclusive nombres, ¿vale? Texto, ¿vale? Podría almacenar texto. Por ejemplo, yo digo que nombre, ¿vale? Es igual a Teo, ¿vale? Pero si yo hago esto, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de dato texto, es una cadena de carácter, ¿vale? Es un texto, ¿vale? Pero el texto en Python se escribe entre comillas y con comillas simples o comillas dobles. Si es muy complicado para ustedes, vamos a tener otra clase, vamos a tener otro video dedicado a lo que sería esto de cadena de caracteres, ¿vale? Entonces, para que Python diga variables, ¿vale? Las variables, tengámoslo en cuenta de nuevo, un contenedor que yo puedo agregarle datos y un tipo de datos del que yo quiera. ¿Vale? Entonces yo le digo nombre, así se representaría un nombre. Yo lo puedo poner entre comillas, así que se llame Teo, y ahora sí me lo acepta, porque entre comillas está diciendo, ya, esto es un texto. Entonces ahora yo le digo, ¿cuál es mi nombre? Teo, ¿vale? Y me lo pone en comillas simple en este caso. Entonces, entendemos que una variable la definimos con el nombre que queramos, con excepción de que no podemos asignarles con espacio. Por ejemplo, yo no puedo hacer como gola, espacio, hola, que es una cosa que se me ocurrió recién, es igual a 5. Me va a dar un error, porque no puedo ponerle esto así, en espacio, básicamente. Me va a dar un error, ¿vale? Entonces, la variable es un contenedor que puede agregarle tipos de datos, y Python permite los números que son flotantes y los números que son enteros.